¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y todas. Hace un año, es decir, el pasado 7 de octubre de 2023, Israel ha vuelto a arremeter contra el pueblo de Palestina. Con el pretexto de perseguir a Hamas, en este último año Israel ha derramado muerte y destrucción en territorio palestino, con más de 45.000 fallecidos, entre otros miles de heridos y otros miles que se encuentran bajo los escombros, lo cual en todos los idiomas y a la luz de los ojos del mundo es un acto de genocidio. Para reflexionar sobre el tema, hoy contamos con Irene Bogotás, quien es de ascendencia palestina, parte de la comunidad palestina en el Perú y es también parte de BDS Perú y también hace parte del Comité Peruano de Apoyo a Palestina. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto y gracias por convocarme. Gracias. No, Irene, gracias a ti porque vamos a tocar un tema muy sensible, ¿no? Que viene atravesando el otro lado del mundo, ¿no? En la cual lo que se vive, creo, es una barbarie total, ¿no? En distintos lugares del mundo y acá también en Perú, en estos días van a haber actos de solidaridad conmemorando un año nuevamente de lo que esta arremetida. Pero coméntanos, por favor, Irene, cómo se vive actualmente en Palestina tras la destrucción masiva de Gaza y qué impacto tiene ello en la población civil. ¿Cómo se vive actualmente? ¿O cómo sobreviven los hermanos palestinos? Primero hay que decir que el pueblo palestino es resiliente y ya tiene más de 176 años sufriendo este tipo de acosos y de maltratos. Pero ahora, a partir, como tú dijiste, hace un año se endureció la agresividad de Israel contra el pueblo palestino y ha generado un genocidio que está reconocido por la Corte Internacional y por muchos países, salvo los que son cómplices de Israel, ¿no? Pero la mayoría de las personas, la sociedad civil, podemos ver que esto es un genocidio evidente, y encima televisado. Los palestinos en Gaza y ahora en Cisjordania y en el Líbano, pero sobre todo en Gaza, están sufriendo las consecuencias horripilantes de este genocidio. Creo que tenemos que empezar por imaginarnos, por pensar, por saber que estas personas que están en Gaza tenían casas, tenían negocios, tenían universidades, tenían iglesias a donde asistir, tenían hospitales y muy buenos, tenían una vida, tenían techo, tenían parques, tenían escuelas. Ahora no queda nada de eso, nada, ni siquiera la historia de Palestina, los lugares históricos de Palestina han sobrevivido a este ataque feroz. Y las personas ahora ya no quedan más que, antes vivían en lo que se podía, ¿no? Pero ahora están viviendo en carpas. Antes fue verano y hacía un calor infernal, no tenían cómo cubrirse. Ahora es invierno, está lloviendo y las carpas se están inundando, o sea, llueve sobre mojado, porque son personas sobrevivientes del genocidio, han perdido familias, tienen todavía familiares debajo de los escombros y viven en carpas que son bombardeadas, porque también Israel bombardea las carpas, les dice vaya usted a este lugar seguro y ahí es donde bombardean. Hace poco, hace 2 semanas o semana y media, Israel bombardeó un lugar de carpas e hizo un forado de 9 metros de profundidad y no pudieron salvar a nadie porque la gente, los cadáveres estaban en pedazos, no se pudo rescatar a muchas personas. Es terrible lo que están pasando los palestinos en Gaza. Como dije, se han derrumbado universidades enteras, hospitales funcionando, correcto. Sí. Los niños para cáncer, o sea, que estaban destinados para niños con cáncer. El cáncer es muy usual en Palestina, dado la radiación de las bombas que mandan, porque no son las únicas veces que han bombardeado, ya vienen bombardeando desde 2006. Sí. Y queda la radiación y además la contaminación del agua, que es permanente, no es de ahora. La contaminación del agua viene también desde esa época. O sea, y si quedan sin electricidad,
la vida en Gaza, pero los palestinos siguieron viviendo, crearon su mundo, crearon sus escuelas, sus universidades, vivían, pero ahora están sobreviviendo a esta masacre, a este genocidio, en carpas, mutilados. Sí. Hay muchos niños mutilados, aparte de los niños muertos, que deben sumar 40.000. Tú, Ricardo, mencionaste que eran como 40.000 muertos, pero hay una revista científica que ha hecho más o menos un cálculo histórico, ¿no? Ha hecho un cálculo histórico, más o menos, y cree que los muertos, los asesinados, van entre 186.000 y 500.000 personas. Claro, terrible, terrible. Imagínense el desastre. Y además se está viviendo entre cadáveres, porque no pueden, bueno, entierran a los que pueden, pero Israel viene con camiones, porque secuestra gente, encima secuestra personas, las lleva, las tortura a unas cárceles, a unos centros de tortura dentro de Israel, los regresa muertos y los tira en Gaza. Los tira en Gaza. El otro día ha llevado un camión con 80 personas, cadáveres, y los ha tirado en Gaza. Eso sí pueden entrar. No puede entrar ayuda humanitaria a Gaza, pero sí pueden entrar cadáveres palestinos torturados. Sí, eso sí puede ser. Lo que nos comentas es muy cruel, ¿no? Muy terrible, propio pues de... Cruel. Sí, como si no fuera real, ¿no? Una película, ¿no? Entonces, pero... Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Qué objetivo persigue desde su lógica Israel atacando Gaza y Cisjordania, ¿no? ¿Cuál es lo que manifiesta los sionistas al respecto? ¿Cuál es la lógica de su...? Bueno, los sionistas se basan en argumentos que no son argumentos, son ideas mesiánicas. No, todo esto es el gran Israel, eso es nuestro, somos el pueblo elegido y esta es nuestra tierra y estamos retornando a nuestra tierra, dicen ellos, pero no están retornando. El pueblo palestino tiene 9.000 años de historia, más de 9.000 años de historia en esa zona. Ahora, Palestina y Líbano y Siria eran una misma zona, una misma región. Toda esta región tiene más de 9.000 años de historia. Y había población hebrea, sí, un poco, era una de más de las etnias que vivían ahí, y eran pocas. Pero los sionistas que están invadiendo esta zona, que han invadido Palestina desde el 48, son judíos europeos. No son de la zona, no tenían ningún vínculo con la zona, ningún vínculo histórico, ninguno. Son invasores europeos, ucranianos, de Europa del Este y de Alemania, de Francia. Son invasores rusos. O sea, ellos no tienen vínculos históricos con Palestina. Y sin embargo dicen tornar. Claro, entonces, bueno, en todo caso, ahora, pues todo eso no justifica una agresión sionista, o sea, un genocidio. Todo eso no justifica, ¿no? Lo que viene sucediendo, que ataquen niños, que ataquen hospitales, o sea, lo que viene es una total barbarie. Sí. Nada, ¿no? Ese es el pretexto, porque en realidad lo que se quiere, y eso lo quiere Europa y lo quiere Estados Unidos, es mantener un enclave colonial en el Oriente. En el 48 lo que hicieron es imponer un enclave europeo en el Medio Oriente, y ese se llama Israel. O sea, es un enclave. Alguien desde donde ellos puedan monitorear cualquier intento de levantamiento en Medio Oriente, ese papel lo va a jugar Israel, financiado por los países Estados Unidos, la OTAN y todos los países europeos. Aplacar cualquier intento de levantamiento. Creo que has tocado un elemento muy importante, ¿no? Entonces, por eso vemos el papel internacional que está jugando, ¿no? Estos países, ¿no? Muy, a ver, se ve la doble moral, ¿no? Por ejemplo, cómo armaban o siguen armando a Ucrania, ¿no? En un conflicto que tiene contra Rusia. Sin embargo, nada de ello sucede con el pueblo palestino. Los palestinos tienen piedras, o sea, ni siquiera tienen... ¿Es así, Irene? Exactamente, el pueblo palestino no está armado. Claro. Hay unas fracciones armadas que son la resistencia armada del
del pueblo palestino, no son terroristas, claro, es una resistencia armada, es una guerrilla, que han decidido tomar las armas para defender a su pueblo. Esa es una opción que ellos tienen. Hay resistencia pacífica, como es el BDS, gente, pero hay personas que han tomado las armas, pero eso no es terrorismo, es simplemente resistencia armada. Correcto. Que está autorizada por la ley internacional contra el colonialismo, porque contra ellos están luchando, contra el colonialismo europeo y estadounidense en manos de Israel. Así lo veo yo, ¿no? No, también eso es justificado, ¿no? Por ejemplo, no podemos llamar terrorismo a lo que cometió Tupac Amaru, ¿no? Cuando vinieron los españoles, ¿no? Claro, era un acto de resistencia. Sí, no. Y algo similar también creo que es lo que yo lo percibo, Irene, ¿no? Ahora, pero sí. ¿Crees que tal vez que algunas monarquías árabes, algunos gobiernos árabes han, no digamos cómplices, ¿no? Pero han sido tal vez una actitud muy tibia en este último año? ¿Consideras tú así? Yo los llamo cómplices. Sí. Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos son cómplices, porque primero que pretendían, una de las razones de las acciones de Hamás fue parar la normalización de las relaciones con Israel de estos países, ¿no? Con Israel, o sea, querían normalizar la situación, la relación diplomática y comercial. Y bueno, eso es complicidad, porque son árabes. Sí. Los palestinos son árabes. ¿Cómo es posible que vean que su pueblo está sufriendo eso y no los apoyen? Eso es traición y complicidad para mí. Están desviando, Jordania todavía está desviando misiles que están apuntando hacia Israel, los están desviando. Y lamentablemente están cayendo en su propio territorio y están haciendo daño a su propio territorio. No se da cuenta Jordania de eso. Ahora, hace poco se han juntado los países del Golfo, los Emiratos y los Arabia Saudita, y han sacado un comunicado que dice que no van a permitir que los misiles que se intercepten, misiles que vienen de Irán hacia Irak, hacia Israel, que Estados Unidos ni Europa no van a permitir que los intercepten dentro de su territorio. Eso es un avance poco ligerito, pero es un avance. Sí. Se han dado cuenta en lo que están haciendo al ser cómplices de Israel. Israel se los va a comer crudos. No Israel, Estados Unidos lo va a seguir manejando como a su antojo. Entonces se han dado cuenta de eso y ahora han dicho que no van a permitir que se intercepten misiles ni que pasen aviones por sus territorios. Ojalá. Sí. Es un avance. Nosotros consideramos que todo ello va a ayudar desde la solidaridad internacional, ¿no? Y eso principalmente quienes están cerca, ¿no? Desde los países árabes. Sobre todo, pero ahora estamos hablando de los estados, porque la población civil en esos estados, en esos territorios, la población civil en Egipto, la población civil en Jordania es solidaria con Palestina, siempre lo ha sido. En Marruecos, en Túnez, en Argelia, en todas partes. Siempre ha sido solidario con Palestina, siempre. Sí, Irene, ahora... Los estados deberían... a su población civil más bien, deberían escucharlos. Ahora, te consulto, si bien es cierto este conflicto tiene ya varias décadas, 76 años como decíamos ahí, pero ¿cuál fue el impacto de la partición entre entre Palestina y Israel? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo lo sufrió el pueblo palestino al día siguiente o a la semana después de haber sido expulsado de su territorio? Bueno, primero voy a decir algo que yo pienso toda la vida. Esto no es un conflicto. No es un conflicto porque el pueblo palestino no está armado. Es un proyecto colonial. Proyecto colonial que se ha estructurado hace 100 años, por lo menos. Correcto. Se estructuró a finales de 1800 y ha seguido todo su avance, sus contactos, sus cosas, ha seguido hasta que finalmente los sionistas lograron
que en la la ONU de esa que recién se inauguraba en 1947, que recién se inauguraba, sacar esta resolución 181, que es la partición de Palestina, sin consulta al pueblo palestino. No se le consultó, simplemente porque en esa época Palestina era un mandato británico y ellos decidieron que se tenía que partir, punto, y los palestinos que se las arreglen. ¿Qué pasó en el 48? Bueno, ya había grupos terroristas, ahí sí se les puede llamar terroristas, sionistas que estaban haciendo daño, que estaban interviniendo, que estaban haciendo acciones en Palestina. No solo mataban a británicos, volaron en varios hoteles que eran como los cuarteles de los británicos en esa época, sino empezaron a agredir también y a matar a palestinos. Así que, y eso fue antes del 48, y había acciones terroristas de grupos sionistas, el Haganah, Stern y otros. Después, en el 48, cuando se declaró que ya existía el Estado de Israel, entraron ya como el ejército israelí y expulsaron y primero masacraron y expulsaron a 2/3 de la población palestina, la expulsaron de sus casas, de sus territorios. Muchos de ellos huyeron a Gaza. Muchos de los habitantes de Gaza ahora son gente que ha tenido que salir de sus tierras en Jerusalén, de sus casas en Jerusalén, en Haifa y toda esa zona que fue declarado Estado israelí. O sea que muchos de ellos llegaron a Gaza, llegaron a Cisjordania y crearon ahí campos de refugiados en Cisjordania, cerca de Belén, cerca a Ramallah, ahí. Y también fueron a Siria, fueron al Líbano. En Líbano hay muchísimos refugiados palestinos, en el Líbano, en Jordania, obviamente. Toda esa zona hay, y también fueron a Egipto, ¿no? En todas esas zonas hay refugiados palestinos que suman más de 6 millones de palestinos. Correcto. Tuvieron que huir. Y también fue un genocidio, es decir, porque se desaparecieron 400 aldeas. 400 aldeas desaparecieron, más de 400. O sea, fue un genocidio, y el genocidio ha continuado, porque se habla de Gaza, pero no estamos hablando de Cisjordania. En Cisjordania, en Nablus, en Tulkarem, se están bombardeando barrios enteros. Se están bombardeando ahorita barrios enteros. Eso también es genocidio, es parte del genocidio. Eso es lo que pasa. Sí, pasó en el... muy terrible todo ello, ¿no? Inclusive cuando después se produjo la guerra de los 6 días y Israel arremetió contra todo, La guerra de los 6 días, la llamada fue simplemente un avance de lo que quiere Israel, que es tener toda Palestina histórica conquistada y seguir hasta Líbano y Siria, porque esa es la idea de ellos, es tener toda esa zona a su cargo, ¿no? Sí. Toda Siria, Libia y finalmente Jordania también. O sea, quieren tener toda esa zona a su cargo, Israel. Sí. Esa es la idea del gran Israel, ¿no? De lo que estén hablando, el gran Israel. Y sale Netanyahu con su estúpido mapa, disculpen la palabra, pero estoy totalmente indignada. En las Naciones Unidas. Tiene el descaro este señor de ir a las Naciones Unidas cuando es un perseguido político, es un perseguido por la justicia internacional como criminal de guerra. Entra a la ONU, da un discurso y después se va a un cuarto a ordenar bombardeos al Líbano. Eso es lo que hay que impedir, eso es lo que hay que denunciar. ¿Qué cosa le está pasando a las Naciones Unidas? ¿Qué le está pasando? No entiendo. Bueno, yo sí entiendo, porque desde el 48 claro, que le dio el territorio a los sionistas sin preguntarle a Palestina, hasta ahora no ha habido muchos cambios, ¿no? Sí. Algo está pasando con las Naciones Unidas. Una reforma sería interesante. Irene, yo me acuerdo cuando era un poco más niño, una figura visible era Yasser Arafat, ¿cierto?
Y también durante el tiempo que él estuvo, se llegó a firmar se llegó a dar el acuerdo de Oslo, ¿no? En la cual proponía la existencia de dos estados, uno palestino y otro Israel. Sí. Y ahora, a la luz de los hechos, ¿considera de que ese acuerdo ha fracasado, ha ayudado? ¿Cómo tú lo percibes en retrospectiva? Bueno, yo respeto mucho a Arafat, pero creo que cometió un terrible error al firmar ese acuerdo, porque ese acuerdo nació muerto, nunca iba a ocurrir. Además, ¿por qué iba a haber dos estados? ¿Por qué se le tiene que oficializar el robo de territorios? ¿Por qué? Desde 1948 se están robando territorios palestinos oficialmente. Eso es mal, eso no está bien. O sea, lo que ha debido hacer la OLP fue mantener su consigna inicial, ¿no? Su idea de no reconocer a Israel como la consigna inicial. Ahora, yo recuerdo también de que... perdón, discúlpame. Los dos estados implica de que el control militar lo tiene Israel. O sea... Exactamente. El control militar, el control territorial, correcto. Y además es un mínimo de... ¿Cómo se puede tener un estado con bantustanes? No, son un montón de ciudades rodeadas de muros y de checkpoints. ¿Qué estado puedes crear ahí? Claro. Ninguno. Además ya existe una autoridad palestina, y sabemos cómo funciona, es decir, no tiene habilidad para hacer nada, no tiene habilidad más que para ser alcalde de cada ciudad, nada más, porque eso es lo único que puede lograr hacer. No funcionaría, dos estados no funcionarían, desde ningún punto de vista. Y no viene funcionando, tiene ¿no? Que un territorio liberado. Ahora, entonces, decías, Irene. Perdón que me explayé. No te preocupes. Queremos que más o menos nos grafiques un poco, porque para quienes venimos a veces recién enterándonos de lo que viene pasando el pueblo palestino, ¿no? Lo que tú nos cuentas es bien aleccionador. Ahora, ¿cuál sería, en tu opinión, una solución ante esa barbarie, ¿no? Para que no siga produciéndose más genocidio? ¿Qué consideras tú que debería pasar, Irene? Cese al fuego, y la segunda cosa que tiene que ocurrir es la desaparición del Estado de Israel como Estado sionista. Tiene que desaparecer. No estamos diciendo que te tienen que matar a la gente, no. Estamos diciendo que se desmantele el estado de apartheid y de colonia del Estado de Israel, porque eso es lo que es una colonia. Las colonias se tienen que desmantelar. Existen dos resoluciones, por lo menos, de las Naciones Unidas, que se hicieron en 1960 y tantos, dos resoluciones que decían que las colonias son dañinas para los pueblos originales y que tienen que desaparecer. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Las colonias tienen que desaparecer, y en ese territorio tiene que haber un territorio donde los palestinos tengan libertad de determinar qué es lo que quieren hacer con su territorio. Se tiene que permitir que el retorno de los 6 millones o más de refugiados que no pueden regresar a sus tierras. Tiene que haber eso. Y tiene que haber el desmantelamiento del sistema de apartheid, no más checkpoint, no más muros. Tiene que haber la decisión en ese territorio de quien quiere quedarse en ese territorio, de una sociedad justa, de que se arme una sociedad justa, democrática, laica, que tenga con donde todos tengan los mismos derechos, una zona, un territorio libre. Eso es lo que se necesita hacer. Eso es claro, muy bien. O sea, lo que tú has manifestado es desmantelar el Estado de Israel y sustituirla por una Palestina laica, democrática, ¿no? Desde el río hasta el mar. Creo que esa es
Del río hasta el mar. La consigna muy bien, Sí. Irene. Creo que esto nos ayuda a entender un poco el no conflicto, sino el genocidio y el padecimiento que viene sufriendo el pueblo de Palestina, ¿no? Durante estas 7 décadas, los 76 años de genocidio, a los ojos del mundo, ¿no? Y con toda complicidad. Pero creo que hay movilizaciones de los hermanos en distintas partes, ¿no? Pueblos que se solidarizan Sí, con, ante toda injusticia. que participen, porque va a haber en todas las regiones, va a haber una movilización o un plantón por Palestina mañana lunes. Bien, 7. Irene, yo te agradezco bastante por haber transmitido la problemática y todo está con crudeza, ¿no? Como has narrado. ¿Alguna esta vez palabras finales de reflexiones, Irene? Bueno, la reflexión es que se unan a la solidaridad con Palestina, y que hay varias, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram como el BDS, y se unan a esta resistencia pacífica y para lograr que Palestina sea liberada, porque si Palestina no se libera, el mundo no se va a liberar. Correcto. Porque esta es una nueva tipo de guerra de exterminio que están probando en Palestina y en el Líbano, y eso se va a extender a otras regiones del mundo. Entonces tenemos que parar, no solamente por Palestina, sino por la humanidad. Tenemos que parar esto. Muchas gracias, Irene. Y efectivamente, como ha dicho, desde el río hasta el mar, Palestina libertad y Palestina vencerá. Nuestra absoluta solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.